Bueno, otro de los factores que incide sobre la digestibilidad es la especie animal. Vamos a tener ecuaciones predictivas que se usan para ovinos, ovinos. Muchas veces se usaron ecuaciones y valores de digestibilidad de los bovinos, pensando que en el caso de los ovinos era lo mismo y se sabe que no. Básicamente porque hay una gran diferencia, sobre todo en el caso de los rumiantes, que está publicado por este autor que es Hoffman en el 89, él habla de los tipos de rumiantes según cómo es su aparato digestivo y los divide en los selectores de concentrado, los animales intermedios, rumiantes intermedios y los grandes pastoreadores o los consumidores de forrajes. En el primer grupo coloca al ganado y a la oveja. Yo les diría hoy la oveja está más cerca de estar acá entre ser un rumiante intermedio como la cabra o ser un pastoreador, un gran pastoreador o consumidor de forrajes bien fibrosos. Y este tipo de animales tienen rúmenes muy, muy grandes, muy compartimentalizados y tienen tasas de pasaje más lentas comparativamente con los selectores de concentrado, que en el otro grupo de los selectores de concentrado, por ejemplo, tenemos los cérvidos, ¿sí? Los ciervos están acá. Entonces, este tipo de rumiantes tienen rúmenes más chiquitos en tamaño, pero además tienen menos dividido el rumen, menos compartimentos. Vieron que nosotros tenemos sacos ruminales. Bueno, en el caso de los grandes pastoreadores, por ejemplo, como un bovino, tenemos un rumen muy desarrollado, muy grande, con muchos compartimentos, pilares ruminales, y está preparado para tener bastante más tiempo el alimento retenido, con mayores contracciones de rumia, eructación y demás, porque es una cámara mejor procesadora de forraje comparado con los otros, ¿sí? Estos animales de acá, los selectores de concentrado, están adaptados a comer dietas con mayores niveles de concentrado, tienen distintos patrones de consumo. Lo que están viendo acá abajo son los eating time o feeding rhythm, que es el ritmo de alimentación en horas, desde las 0 horas hasta las 24 horas. Y está ya estudiado que los grandes pastoreadores tienen picos de consumo, ¿sí? En su patrón de alimentación tienen 3 a 4 grandes picos por día de alimentación y el resto lo destinan a descansar y a rumiar, tienen mucho tiempo de rumia. Estos animales, en cambio, los selectores de concentrado, hacen varios picos de consumo a lo largo del día, menos tiempo de rumia en realidad porque tienen un rumen menos compartimentalizado y que tiene mayores tasas de pasaje. Entonces, la velocidad de tránsito del alimento por el aparato digestivo de estos animales es mayor. Por lo tanto, si estoy testeando un alimento en un ensayo de digestibilidad en vivo, no me va a dar lo mismo un coeficiente de digestibilidad para un forraje usando bovinos que usando, por ejemplo, cabras u ovejas o, por ejemplo, evaluándolo en cérvidos. ¿Por qué? Sus patrones de consumo son distintos, las tasas de pasaje son diferentes y la tasa de pasaje, a mayor tasa de pasaje, cambia los valores de digestibilidad y nos vamos a distintas digestibilidades. Entonces, cuando usemos digestibilidades, cuando nos pongamos a formular para especies que no sean bovinos, siempre busquen tablas específicas de las especies porque los coeficientes de digestibilidad van a cambiar y los potenciales de consumo también van a cambiar. Los selectores de concentrado además tienen muy desarrolladas las glándulas salivales, mucho más que los rumiantes intermedios o los grandes pastoreadores, y eso tiene un porqué en la naturaleza. Tienen mucho desarrollo de las glándulas salivales porque fabrican bastante más saliva porque tienen que bufferizar más el rumen, justamente por el tipo de alimentación que tienen. Estos rúmenes que están digiriendo más alimentos concentrados tienen una mayor provisión continua de bicarbonatos para mantener un pH óptimo adecuado a nivel ruminal. Y fíjense, para por ejemplo, los rumiantes intermedios, aquí tenemos a la cabra, tenemos ejemplos como el ciervo colorado, hay otras especies que no me voy a parar a nombrar, pero tenemos más picos de consumo que, por ejemplo, un bovino, pero mucho menos que este grupo de los cérvidos que están como selectores de concentrado. Entonces, algo importante, el tipo de animal cambia la digestibilidad o el coeficiente de digestibilidad del alimento. Para el caso de los monogástricos, los cerdos y las aves son mucho mejor digeridoras de granos y alimentos concentrados comparado con los rumiantes. Y dentro del grupo de los rumiantes tenemos diferencias según el tipo de rumiantes. La cabra y la oveja, por ejemplo, digieren mejor los granos, tienen mayores valores de digestibilidad de los granos comparativamente con un bovino, pero el bovino
tiene mayores digestibilidades de los forrajes, sobre todo los de baja calidad, comparado con la cabra y la oveja. El nivel de consumo también aumenta, porque nosotros habíamos dicho a mayores niveles de consumo aumenta la tasa de pasaje, y si la tasa de pasaje es muy alta, baja la digestibilidad del material. ¿Y cómo se puede obtener el valor de digestibilidad? Bueno, se obtiene porque podemos hacer ensayos con animales, y los ensayos con animales se llaman ensayos in vivo o pruebas in vivo, donde, por ejemplo, en este caso estamos viendo arneses de digestibilidad. Estos son terneros. Estos arneses de digestibilidad permiten colectar las heces, ¿sí? Para pesar las heces, acuérdense que la digestibilidad era la diferencia entre lo consumido menos lo excretado sobre lo consumido. Entonces, en el periodo de un día se mide lo que el animal consume por diferencia entre oferta remanente y luego se restan las heces, siempre corrigiendo por la materia seca, ¿ok? No podemos comparar en tal cual. Entonces, es el consumo de materia seca menos las heces en materia seca. En otras pruebas tenemos ensayos, por ejemplo, con jaulas metabólicas. Estos son ovejas. Esto que están viendo acá se llama jaula metabólica, que tiene un piso ranurado y unas bandejas. Las excretas de los ovinos pasan estas ranuritas porque hacen lo que se llaman boñigas generalmente, salvo que le cambien la dieta. A veces las excretas tienen otra forma, pero en general caen por estas ranuras, se colectan en la bandeja. Entonces el animal está parado, sin arnés, sin nada. Adelante tiene el comedero, el animal en estos espacios se puede echar y descansar, y adelante está consumiendo. Entonces se mide lo que come, se mide las excretas, y además la jaula metabólica permite también hacer una colección de orina. Entonces, colectando la orina, las heces y midiendo nitrógeno, se pueden hacer, por ejemplo, los balances de nitrógeno del animal, midiendo el nitrógeno del alimento, el nitrógeno de la orina y el nitrógeno de las heces. Para otro tipo de determinaciones de digestibilidad se usa la composición química de los alimentos, porque Van Sus, después de que publicó los trabajos de Fibra, él trabajó con sus tesistas y con otros investigadores y logra llegar a una ecuación predictiva de la digestibilidad usando las fracciones analíticas de la fibra, usando la FDN, usando la FDA y la LDA. Él logra obtener esta ecuación predictiva de la digestibilidad de la materia seca. Y hay una de las fracciones que yo les había mencionado antes, ¿cuál es la mejor predictora de la digestibilidad? Es la FDA. Entonces, una ecuación muy útil para predecir la digestibilidad de materia seca es esta que utiliza solamente a la fracción FDA, que de hecho yo la uso a veces en la práctica, que es simplemente esto, 88.9 menos 0.779 por el porcentaje de FDA, nos da un valor bastante acertado de la digestibilidad de la materia seca. Algo que quiero mencionar, que me lo pasó un colega, que es Jonathan Camarasa es ingeniero zootecnista, egresado también de Lomas, trabaja hoy en una empresa y me pasó esto que me pareció súper interesante, que es hablar del valor relativo de los forrajes, que la sigla es BRF, donde se puede multiplicar la materia seca digestible por el consumo en porcentaje del peso vivo y se divide por 1,29. Este índice de valor relativo de los forrajes permite comparar entre forrajes cuál es mejor calidad o peor calidad según dos cosas, según su digestibilidad y su potencial de consumo. ¿Y qué usa para calcular, por ejemplo, la materia seca digestible? Bueno, la fórmula que les contaba antes. ¿Se acuerdan que les mostré? Esta que usaba la FDN. Y por otro lado, la fórmula que se usa para consumo es 120 dividido el porcentaje de FDN. Esta que ven acá la vamos a ver más adelante en la clase de consumo. Pero sepan que hay un índice que se usa bastante para testear valores relativos de calidad de forraje usando los dos datos que son muy interesantes, que es la digestibilidad a través de la ecuación de la FDA y el consumo a través de la variable predictora de consumo, que es la FDN. Tenemos la sigla de total nutrientes digestibles, ustedes ya esto lo conocen, lo hemos visto ayer, del sistema de formulación NRC, que es el sistema de formulación de determinación de requerimientos americano, el de Estados Unidos, donde, ¿qué es lo que relaciona el TND? ¿Por qué se habla de digestibilidad? Porque a cada una de estas de las fracciones, la proteína bruta, la fibra, el extractivo libre de nitrógeno,
Y el extracto etéreo lo que hace es multiplicarlo por el coeficiente de digestibilidad, entonces le asigna a un alimento, incluso en requerimientos también lo mide, un total de nutrientes digestibles, salvo el extracto etéreo que lo multiplica, además de su digestibilidad, por 2.25, porque los lípidos tienen un aporte del doble de lo que aportan energía una proteína o un carbohidrato. Pero básicamente esa es la única diferencia. Así se ven en las tablas, esto lo van a ver en la clase de requerimientos más adelante. Estos son los requerimientos nutricionales de ovejas, por ejemplo, esta es la tabla de ovinos y dice ovejas en mantenimiento, ovejas no lactantes, últimos 4 semanas de gestación, por ejemplo, las borregas, etcétera, etcétera. Bueno, dice, en términos de energía, ¿cuánto necesita? Y acá aparece la sigla TND, que en inglés es TDN, total de nutrientes digestibles en porcentaje. Por ejemplo, una oveja en mantenimiento necesita 55% de TNE o una dieta con 55% de total de nutrientes digestibles, y en términos de energía nos lo va a valorizar como energía digestible, que es digestible energy, o metabolizable energy, que es energía metabolizable. Esto lo vamos a ver en la siguiente entrega, que va a ser partición de la energía. Lo podemos ver como total de nutrientes digestibles o lo vemos en megacalorías por cada kilo de materia seca. Los métodos de laboratorio, bueno, muy rapidito tenemos métodos para monogástricos y métodos para rumiantes. En los métodos de monogástricos se simula, al igual que en los métodos de rumiantes, como si fueran estómagos o aparatos digestivos en el laboratorio y se usan enzimas artificiales. En el caso de los rumiantes, además de usar las enzimas artificiales para simular estómago e intestino, se utiliza licor ruminal o enzimas símil licor ruminal para hacer esa fase anaerobia de digestión. La primera y la más conocida para los métodos de rumiantes, porque para el caso de monogástrico se usan ya prácticamente las enzimas más conocidas como alfa-amilasa y todo eso, es la de Tyler Terry del 63, donde se hacía una doble incubación, 48 horas de incubación de una muestra en el licor de rumen y luego se simulaban 24 horas más del resto de la digestión, que era incubar en pepsina ácido clorhídrico por 24 horas más. Todos estos métodos de laboratorio con las enzimas y eso están testeados y calibrados con ensayos in vivo para todas las especies, ¿sí? Los métodos de laboratorio permitieron aumentar el N, mejorar el nivel de predicción y un montón de cosas y evitarse tener en centros de investigación en laboratorios muchos animales para las pruebas in vivo. Pero todos los métodos están calibrados siempre con los métodos in vivo y ensayos con animales. Y siempre se mide primero en el animal y después se ajusta el método de laboratorio. Acá tienen, por ejemplo, un animal con cánula ruminal, donante de licor, se saca el licor, se saca todo este material sólido, el pasto que está comiendo, el alimento, se lleva al laboratorio, se agrega una saliva artificial y se testea el pH y se prepara todo el licor ruminal para esa incubación. Acá están viendo el licor ruminal que está gaseado con dióxido de carbono para sacar completamente el oxígeno. Acuérdense que el microbioma del rumen es anaerobio, ¿sí? Funciona en anaerobiosis y se mantiene una temperatura de 39 grados. Entonces, después, a lo último de la técnica, se filtra todo esto con vacío y quedan los residuos del material no digestible o el material no degradable que queda después de estas 48 horas de incubación en líquido rumen. Los tubos siempre tienen valvulitas porque a medida que el microbioma está fermentando va a liberar gases de fermentación, entonces justamente para que no exploten los tubos se mantienen esas valvulitas funcionando. Esta es otra forma de hacer la incubación. Acá tienen un equipo que se llama Daisy Ancom, donde es como si fuera un rumen de mentirita, un rumen artificial. Esos frascos grandes tienen las bolsitas con las muestras a testear para digestibilidad, se ponen, por ejemplo, 250 miligramos de muestra, eso está girando 48 horas, esa luz roja que ven ahí se usa para mantener la temperatura a los 39 grados y los frascos giran con estas rueditas para simular lo que serían las contracciones de mezclado ruminal y demás. Entonces, esto está bien embebido en el líquido rumen y a lo último de las 48 horas se incorpora pepsina clorhídrico para simular la fase que le sigue, que es la digestión ácida, o si ustedes medio repasan, pepsina clorhídrico, ¿de dónde venía? Bueno, de la digestión del
a gomazo. Entonces, después a lo último se lava bien y quedan las bolsitas totalmente limpias para ir al secado y por gravimetría, la diferencia de lo que pesa el residuo de la bolsita y lo que pesa la muestrita original, se puede sacar cuánta proporción de material se digirió. Una técnica mejorada es la de Guerin Van Soest. Ellos siguieron trabajando mucho en el tema de fibra, digestibilidad y demás. La diferencia que hacen con la técnica anterior es que después de las 48 horas de incubación en líquido de rumen, pasan no al clorhídrico pepsina, sino que hacen un lavado, le hacen una FDN. Bueno, resulta que con esta técnica mejoraron un montón la predicción de la digestibilidad y esta técnica en particular tiene una altísima correlación con lo que es la digestibilidad verdadera de los alimentos, por lo tanto, si un laboratorio trabaja con esta técnica, mejor, pídansela. Y la técnica anterior de Tyler Terry tiene una muy buena asociación con la digestibilidad aparente de los alimentos y esta con la digestibilidad verdadera. Otro método es el enzimático, solamente con enzimas, se usa en el laboratorio de la facultad, usan esta técnica donde no tenemos donantes de licor ruminal, sino que las enzimas del rumen se compran, son enzimas artificiales que se compran en la industria y en este caso se hace al revés. Se utiliza el equipo también de Easy Ancom, se incuban las muestras aquí, pero se hace primero la fase de digestión ácida con pepsina clorhídrico y recién después viene la fase de 48 horas con enzimas compradas en la industria. En su momento, cuando yo trabajaba allí, por ejemplo, estos son ejemplos de enzimas, se compran celulasas, se compran hemicelulasas y son enzimas artificiales que vende la industria para simular la digestión de la fibra reemplazando a lo que era el licor ruminal. ¿Qué ventaja tiene esto? De que ya no necesitas animales donantes de licor de rumen, por lo tanto, estos laboratorios que usan la técnica enzimática netamente, no necesitan para nada animales, no hay cuidadores de animales, no hay animales canulados ni nada, solamente se hace todo por enzimas. Esa es una ventaja. La desventaja es que los valores de digestibilidad por el método enzimático dan más bajitos las digestibilidades comparado a las digestibilidades que se obtienen usando el método con licor ruminal. Hay otro análisis bastante interesante para que se trabaja también con animales y en laboratorio, que es el análisis de degradabilidad in situ, en este caso, porque se hace con animales y tenemos las degradabilidades in vitro, donde se incuba directamente en laboratorio. A diferencia de la digestibilidad, la degradabilidad es un concepto netamente de rumiantes porque hace a lo que es digerido en el rumen. ¿Sí? Cuando hablamos de digestibilidad nos referimos a lo largo de todo el tracto gastrointestinal. Vamos a tener animales canulados, en el caso de hacer in situ, se incuban bolsas adentro del rumen con tiempos de incubación variables. Vamos a ver, por ejemplo, estos animales que tienen acá. Hay una degradabilidad in situ que se hace a las 48 horas, que es para comparar a todos los alimentos en el mismo horario. Las curvas de degradabilidad ustedes ya las conocen, ya las vimos en clases anteriores. Entonces, podemos hacer una incubación metiendo el alimento en bolsitas con una pesa para que esté bien en el saco ventral, bien embebido en licor de rumen. Vamos a las 48 horas, sacamos y por diferencias de pesaje entre lo que incubamos y lo que quedó en el residuo de la bolsita, decimos, bueno, hay tanto por ciento que se degradó a las 48 horas. Para construir las curvas a distintos tiempos, que en realidad no sería una degradabilidad in situ, sino una cinética de degradación ruminal, porque le estamos metiendo el factor tiempo, ¿qué se hace? Se incuba el mismo alimento en varias bolsitas distintas que se van a retirar a distintas horas. A la hora 2, a la hora 4, a la hora 6, 8, 12, etcétera, hasta llegar a las 24, hasta llegar a las 48, e incluso hay cinéticas de degradación ruminal que duran hasta las 96 horas o más de 100, incluso dependiendo del alimento que se esté testeando. Sobre todo se usan esos tiempos tan largos en los forrajes de baja calidad. Acá estamos viendo las bolsitas, se preparan, el mismo alimento, se agrupan las repeticiones, sí, siempre es conveniente en todos los métodos de evaluación de alimentos tener muchas repeticiones con una pesa acá abajo. Se mete dentro del rumen, acá tenemos la bolsita de la hora 72, la bolsita de la hora 96. Así se ve el rumen por dentro cuando estamos trabajando en ensayos de degradabilidad. Toda esta fase que ven acá es la fase semisólida, ¿sí? Acá tenemos pasto con líquido
toda esta fase semisólida. Si uno mete la mano y pasa la fase semisólida, se va a encontrar con la parte ventral bastante líquida. Y esta que ven acá es la pared del rumen y hay una cámara de aire, ¿sí? Entonces, así se ve el rumen por dentro. Todos estos datos sirven para determinar los valores de degradabilidad. Acá tenemos la curva para proteína, esta es la curva que publicaron Orskov y McDonald, la publicación del 79, con esta ecuación para predecir la degradabilidad de los alimentos con la fracción A, que era la fracción inmediatamente soluble, la fracción B, que es la potencialmente degradable, multiplicado 1 menos E elevado a la tasa C, que es esta que está acá, que es la velocidad a la que se degrada la fracción B, por T, que es el tiempo X. O sea, se puede cuantificar a las 24 horas, 48, etcétera, etcétera. Acuérdense que habíamos visto que el tiempo de retención ruminal promedio estaba cerca de las 15 a las 25 horas, por lo cual esta gráfica en particular es muy interesante las primeras 24 horas. Sí, acá lo tenemos el 24 acá, pero si uno lo hace en extendido, es mucho más interesante ver lo que pasa las primeras 24 horas que por ahí el resto. ¿Por qué? Porque el valor de degradabilidad máxima a las 24 horas es clave para ver, bueno, cuál es el máximo de degradabilidad que yo puedo tener en el tiempo promedio de retención de rumen. Cuando trabajamos en dietas con forrajes de baja calidad, de digestibilidades por abajo del 50%, con limitada proteína, estamos más cerca de que ese tipo de alimento se quede como 48 horas en el rumen, entonces vamos a mirar más que nada este valor de acá. Hay curvas que permiten, por ejemplo, como en este gráfico que tienen, de Boeto y Melo, que son acá investigadores de Argentina, del INTA, lo que es la desaparición ruminal del almidón. Ellos directamente compararon cómo era la cinética para el almidón del maíz, para el almidón del sorgo, la cebada y el trigo, y lo que se ve es la diferencia entre, por ejemplo, el grano de trigo tiene un almidón muy, muy degradable en rumen, rápidamente degradable. No solamente tiene una degradabilidad más alta que la de los otros granos, sino que además el pico de degradabilidad es bastante rápido. Miren, la cebada también. En el caso de maíz y sorgo tienen almidones de menor degradabilidad a nivel ruminal, y de hecho son granos que tienen degradabilidades intermedias, el maíz cerca del 50%, más o menos 60%, depende de la hora, y el sorgo está por debajo. Eso tiene que ver no solamente con las cubiertas de estos granos, sino con la estructura de su almidón. Acuérdense que en carbohidratos habíamos dicho la proporción amilosa-amilopectina, y cómo cuanto más amilopectina tenía la fracción de almidón, de alguna manera era más poroso y permitía más entrada de enzimas degradativas. La técnica de producción de gas es otra que permite, digamos, predecir la digestibilidad, y en lugar de estar midiendo materia seca desaparecida, como es el caso de la técnica de las bolsitas de la degradabilidad, la técnica de gas cuantifica el volumen de gas producido en la fermentación del alimento, ¿sí? Entonces, se incuba una muestra de alimento, también se le puede poner licor ruminal y demás, y estas valvulitas permiten conectar jeringas, que lo que hacen las jeringas es medir volumen de gas producido en distintos horarios. Entonces, podemos hacer el gas producido a un tiempo X, ya sea 48 horas, 24, o podemos hacer una cinética de producción de gas, donde vamos midiendo el gas producido en los distintos horarios. O sea, se hace igual que la curva de degradabilidad, pero para producción de gas. Esta técnica es mucho más precisa que la técnica de degradabilidad in situ, porque la de degradabilidad se hace por pesaje del residuo, y muchas veces lo que pasa es que a veces desaparece material en la bolsita, simplemente porque por ahí se fue por el poro de la bolsita, pero no necesariamente fue fermentado ese material. Capaz que simplemente desapareció y lo pesamos y decimos, bueno, asumimos que fue efectivamente fermentado. En cambio, en la técnica de producción de gas, no habría gas si no existiera la fermentación. Entonces, efectivamente, el gas que se está midiendo es un gas que está ligado al proceso de fermentación, y eso es mucho más preciso. Entonces, siempre la cantidad de gas liberado es proporcional a la cantidad de materia seca desaparecida de esta fracción, ¿sí? Para lo último,
una técnica que usan muchísimos laboratorios hoy en día. De hecho, yo tengo muestras directamente tomadas acá de este aparato, que es el NIRS, que la sigla en inglés corresponde a Near Infrared Reflectance Spectroscopy. ¿Por qué? Porque la muestrita se mete en una celdita, se pasa por el aparato y el aparato inyecta por luz infrarroja un haz de electrones que va a rebotar con los átomos de nitrógeno, carbono, hidrógeno, oxígeno de la muestrita que pasé y va a reconstruir unas curvas que nos van a permitir dar valores de composición química. El NIRS es una computadora, una lámpara en realidad es, pero bueno, está asociada a una computadora que usa modelos matemáticos que transforma datos del espectro, esos datos de los haces de electrones, con ecuaciones de calibración. Y la primera aplicación que tuvo el NIRS fue justamente predecir digestibilidad. Entonces, acá lo tienen explicado, es lo que yo les contaba, medía las longitudes de onda, digamos, era una respuesta a las vibraciones de los enlaces de carbono, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, etcétera, etcétera, y eso le da una respuesta a la máquina y la máquina nos tira curvas de calibración y nos tira valores. Acá están viendo una fotito de las curvas. Esto nos termina tirando valores de proteína, digestibilidad, fibra. Hoy les da datos muy, muy completos. Por supuesto que el NIRS, para poder dar estos valores, tiene que estar calibrado con la química húmeda de laboratorio. ¿Qué quiere decir? Hay que pasar un montón de muestras de distintos alimentos por toda la química húmeda, se tiene el valor de nutrientes, de composición química, de digestibilidad del alimento y luego se pasa por el NIRS y se relacionan estos valores que dio químicamente acá con lo de la máquina y entonces se le van cargando todas las curvas de calibración al NIRS para que el día de mañana, después de que calibre, por ejemplo, el Raygrass y pasé 200 muestras Raygrass por la química húmeda, obtuve la curva de calibración del NIRS, venga alguien con un Raygrass y me diga, me analizas un Raygrass, listo, lo meto en el NIRS y ya tengo calibrado para ese alimento en particular. Bueno, con esto nosotros damos por finalizada la clase de valoración biológica de alimentos, donde vimos todos los factores